Pues buenas tardes. Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta tarde, y quiero principiar, ¿verdad?, antes de orar, con un versículo que está en Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, que se llama Jesús principia su ministerio. Jesús empezó, ¿verdad?, su ministerio en esta forma. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, el centro de la Escritura está en Jesucristo. El mensaje central de toda la Escritura es Jesucristo. Enseguida es fe, creer en Jesús, creer en sus enseñanzas, creer en su sacrificio. Y como dijimos, y dijo Jesús en su ministerio en el principio: arrepentidos y creer en el evangelio. Es el mensaje, ¿verdad?, central. Primero Jesús, luego fe, creer, y tercero arrepentimiento. Como dice la Escritura, no traigo la cita, dice: pero sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Es una necesidad, ¿verdad?, que nosotros meditemos y miremos en dónde estamos ubicados, cuál es nuestro corazón delante de Dios, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Porque a Dios no podemos engañarle, ¿verdad? Estando en una religión, en una denominación, en una iglesia, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, que dice la Escritura que aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. Así podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de su grandeza, de su omnipotencia. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Entonces quiero empezar, ¿verdad?, antes de orar. Dice Hechos 17, (10 y 11), dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso, ¿verdad? Esta enseñanza es una necesidad de todo ser humano. Escudriñar, buscar con cuidado qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios quiere que evitemos. Como le digo, entonces aquí vemos, ¿verdad?, la palabra contiene los principios espirituales que ayudará a cada uno de nosotros a evitar muchos dolores, peligros, tragedias causados por decisiones o elecciones erradas. Así yo les aconsejo que nos mantengamos
fieles y alertas, ¿verdad?, en todas las situaciones que sobrevengan a nuestra vida. Ya que Dios ha ordenado que su palabra, hecha poderosa por el poder del Espíritu Santo, lleve esperanza, consuelo, fortaleza a todos aquellos, ¿verdad?, que confían en ese sacrificio que es Jesucristo. Ya que, ¿verdad?, que tiene el poder para salvar, para sanar, para libertar a los que habitan en esta palabra y en Cristo. Dios conoce cada pensamiento, cada actitud, cada acción que tenemos. Y cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, tal cosa, nos damos cuenta que somos pecadores y que necesitamos, ¿verdad?, una reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y si no buscamos esa reconciliación, triste será cuando nos enfrentemos a ese Dios santo. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, delante de su presencia estamos, reconociéndole como único Dios, que todo lo sabe, todo lo conoce, que aún lo más profundo de nuestro corazón lo mira. En el nombre de Jesús, Padre, olvide y perdone cada pensamiento y cada actitud de nuestras vidas. Asimismo le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestros corazones a su palabra, que se ablanden, Señor, y que estén dispuestos a oír su voz, atenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, que la honra, la gloria y la alabanza siempre serán suyos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del capítulo 3 de Génesis, cómo, ¿verdad?, cómo llegó el pecado, para darnos cuenta, ¿verdad?, cómo se originó, y que aquí mismo en la Escritura nos da la respuesta, cuál es la solución a ese pecado, ¿verdad? Dice capítulo 3 del verso 1 a ver a cuál. Pero dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el hombre ha tratado de justificarse y esconder su pecado. Ellos cosieron delantales o taparrabos, ¿verdad?, con hojas de higuera para cubrir su pecado. Y hoy en día, ¿cómo quiere el ser humano, el hombre, cubrir su pecado? Hace tantas y tantas cosas que lo único que se logra es que Dios esté aún más enojado o airado, molesto, a causa de tales acciones, ¿verdad? ¿Qué se practica? Se camina de rodillas por largos caminos. Se va la gente lacerándose, golpeándose a sí mismo, queriendo hallar gracia delante de los ojos de Dios, sin darse cuenta, ¿verdad?, que es aborrecible ante los ojos de Dios, porque el hombre con sus propias obras jamás logrará encontrar esa salvación, esa paz que Dios quiere darle a usted y a mí y a todo creyente. El hombre, ¿verdad?, quiere acallar su conciencia a través de diferentes obras. Y ha pasado por alto el sacrificio que Jesús llevó en la cruz. Y el ser humano vive de verdad en un sueño, en una ilusión, sin darse cuenta que va perdiéndose día a día. ¿Cuál es la causa? La ignorancia de conocer el propósito de Dios para su vida. De no darse cuenta que lo que Dios quiere es su corazón. No recuerdo la cita, pero dice, Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. No nos está pidiendo grandes cosas, pero que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre enfocados en su palabra y en ese sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz. En el verso 8 vemos, ¿verdad?, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí podemos ver también que cuando oyeron la voz de Dios,
su tendencia, a causa de su pecado, se escondieron. Y es lo mismo que está sucediendo en el mundo entero. El mundo quiere saber de todo lo que está pasando. Quiere saber de deportes, quiere saber de guerras, quiere saber de todo, pero no quiere darse cuenta que su vida está en un hilo. Que está a punto, ¿verdad?, de caer. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce el día de mañana? ¿Quién nos asegura que el día de mañana tendremos vida? ¿Y cómo nos encontrará Dios cuando lleguemos a su presencia? ¿Seremos aceptados o seremos rechazados? Eso es algo, ¿verdad?, en lo cual es una necesidad que meditemos. Como estaba diciendo ahorita acá el hermano Abraham, que la vida es como neblina, que aparece por un momento y luego se desvanece, se va. Que es como la flor del campo, que por la mañana está fresca y por la tarde se marchita. Esa es nuestra condición. Entonces es una necesidad, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos los tiempos, que reconozcamos que el tiempo se va y aún no hemos entrado en esa comunión con nuestro Creador. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque en un tiempo aceptable me sacó de esa práctica pecaminosa, con amor me trajo hacia Él y cambió mi vida. Y así como cambió mi vida, así es como quiere cambiar la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué dice la Escritura? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa está latente para todos. Nadie puede quejarse que Dios no le ama. Nadie puede decir, no, Jesús no murió por mí, yo soy demasiado malo. No quiero saber, ¿verdad?, cuál sea el mal, el delito que se haya cometido, el cual Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Yo les digo esto: nunca se dejen engañar por alguna voz que llegue a su oído. No tienes perdón. Hiciste esto, hiciste aquello. No, no oiga tal voz. Usted oiga la voz que dice que Dios entregó su vida por usted y por mí. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que se escondieron cuando oyeron la voz de Jehová. Y se perdió la comunión con nuestro Creador. El pecado hizo esa separación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y esa separación, ¿verdad?, es la fuente, es la raíz de todo lo que vemos en el mundo, de todo lo que acontece, ¿verdad?, en el mundo entero. Asesinatos, guerras, odio,
rencor, drogadicción, adulterio. Esas son las obras las que Satanás quiere que estemos practicando. La Escritura dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero la Escritura dice que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces siempre tendremos la opción de escoger y determinar qué queramos hacer de nuestra vida. Este manual, ¿verdad? Esta escritura, que es el manual de Dios, es la única fuente que puede instruirnos, guiarnos como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos. Hay una historia, no sé si la habría contado antes, que había dos centros de rehabilitación, uno por parte del gobierno, otro por parte de la Iglesia de Cristo. En el centro de rehabilitación del gobierno se rehabilitaron quizá 3 personas, más en la rehabilitación a través de la palabra fueron el 70 y el 80%. En la otra fue el 3%. Así podemos entender, ¿verdad?, el poder de la palabra, el poder de Dios influyendo para que el hombre cambie, para que el hombre sea transformado y cambie su modo de caminar, su modo de pensar, su modo de actuar. Así que vemos, ¿verdad?, aquí en la Escritura, como vimos, que por la desobediencia de uno, Adán, entró el pecado. Y esa es la herencia, ¿verdad?, que todo ser humano recibe. Los únicos inocentes son los niños, cuando no han salido de la inocencia a la conciencia, cuando ya despertamos nuestra conciencia, somos pecadores delante de Dios. Sabemos y discernimos el bien y el mal, el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces es una necesidad grande darnos cuenta, ¿verdad?, qué es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros somos ignorantes en la electricidad y nos ponemos a mover algún mecanismo, ¿verdad?, con el voltaje 220, 440 o no sé cuántos más, ahí vamos a quedar achicharrados. ¿Por qué causa? Por la ignorancia. Es la misma situación. Ser ignorantes de la palabra de Dios traerá consecuencias eternas. Yo les digo esto, no ignoren la palabra de Dios, búsquenla. Si alguno desea una Biblia, yo creo podemos traerle una Biblia, las que se necesiten.
pero que haya en ustedes ese deseo y ese propósito de escudriñarlo, como hacían los de Berea, mirando la Biblia detenidamente a ver qué es lo que Dios demandaba para ellos. Dice, eran más nobles. Entonces, ¿verdad? Dios siempre, desde el principio de la creación, como vimos, ahí en Génesis capítulo 3, que Dios da la opción de escoger y determinar nuestras propias acciones. Nadie va a ir al castigo eterno porque es pecador. Todos somos pecadores. ¿Sabe por qué va a ir al castigo eterno? Porque no ha querido reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque no ha querido entregar su vida para que Él la cambie y la transforme. Porque Él es el que transforma. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Usted se dispone a que Dios lo cambie y Dios va cambiándolo día a día. Cuando menos piense, usted tendrá un lenguaje diferente, un pensamiento diferente, una actitud diferente. Pero la obra, como le digo, proviene de Dios. Lo único que Dios quiere de nosotros es que nuestro corazón esté en disposición de atender su palabra. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7, del 13 en adelante, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviere pestilencia a mi pueblo, dice. Mas en el 14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En el 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aquí no podemos errar. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí hemos estado invocando, ¿verdad?, pregonando el nombre de Cristo. Dice: se apartaran, se volvieran de sus malos caminos. Dice: entonces, hasta entonces, dice, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Muchas veces, ¿verdad?, se ha presentado un evangelio muy diferente al que aquí está escrito. Y se quiere hacer creer a la gente que con solo confiesa a Jesús como Señor y Salvador y ya eres salvo. Nunca se habla de un arrepentimiento continuo.
nunca se habla de una santificación, un apartarse del pecado, un caminar diferente en todas las áreas de nuestra vida. Se presenta un evangelio, ¿verdad?, que es fácil llevarse, creer y listo. Pero no hay obra de arrepentimiento, no hay dolor por el pecado. Entonces, allí no podemos obtener las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Es una necesidad ver su palabra, atenderla y ponerla por obra. Y yo le digo esto, que es Dios obrando en su vida. Ya no va usted en sus propias fuerzas. Ya no va usted batallando y cómo le haré para dejar este y aquello, y me gusta esto y me gusta esto otro. ¿Sabe qué? Dios es el que va haciendo su obra, va quitando lo que sobra en su vida y va poniendo lo que falta. Eso es lo más grandioso de Dios, que la obra la hace Él. Usted que hace, se dispone, pero la obra proviene de Dios. Vamos a ver Deuteronomio 30, del 15 al 20. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra, a la cual entrarás para tomar posesión de ella, refiriéndose hoy al reino de Dios. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeras y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, de cierto morirás. No prolongarás tus días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, hablándonos, ¿verdad?, sobre el reino celestial. No pasarán a esa posesión, dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Aquí nos habla, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad?, que ya Jesús vino, es el propósito de Dios que atendamos su voz para que nosotros podamos entrar a ese reino, a ese lugar celestial, el cual nos promete a través de su palabra. Dice la palabra
como Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Entonces, como les digo, siempre Dios nos da esa opción de escoger y determinar qué queramos hacer de nuestra vida. Dios pudo habernos hecho como un robot, como una máquina, y nos programaría y nosotros obedeceríamos al 100%. Pero a Dios en su amor y en su misericordia le plació hacernos con libre albedrío, con libertad, para que hagamos de nuestra vida lo que nos parezca. Que ciertamente, ¿verdad?, las dos decisiones tienen consecuencias eternas, vida o muerte. Como dijo aquí, ¿verdad?, en Deuteronomio, escoge tú. Vamos a ver Isaías 55, 6, 7. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Les digo, tenemos la promesa de parte de Dios. Por último, vamos a ver Romanos 5, del 18 al 21. No más, sí, yo creo, 18 al 21. Dice, pues si por la transgresión, o vamos a decir por la desobediencia de uno, por la transgresión de uno, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación, por la desobediencia de Adán vino la condenación. Dice, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, ¿verdad?, que podemos darnos cuenta que a través de Jesús somos justos, no perfectos, somos justos delante de sus ojos. Seguiremos, ¿verdad?, quizá cometiendo un pecado o otro, pero no va a ser una práctica. El apóstol Pablo dijo, voy en un camino de perfección. El apóstol sabía que no era perfecto. Voy en un camino de perfección, dice, mas cuando venga lo perfecto seré perfecto,
Cuando Cristo more juntamente con nosotros, seremos perfectos. Mientras tanto, viene ese tiempo, somos pecadores, unos arrepentidos, otros sin arrepentimiento, pero somos pecadores. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. A través de Adán vino el pecado a nuestras vidas, vino la condenación, vino el sufrimiento. Pero a través de Jesús, vino la vida. Y como dice su palabra, vida en abundancia. Así que yo les digo, vuelvo a decir, nadie puede quejarse que Dios no le ama. Repito, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje más bonito que he escuchado, que he oído en la Escritura. Es uno de los mensajes que nos trae esperanza, que trae esperanza a nuestras vidas, por muy pecadores que hayamos sido. Allí encontramos un refugio, un respaldo para nuestras almas. Yo le puedo asegurar que cuando usted está ya para descansar, reconciliando, puede pensar, ¿qué hice este día? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Muchas veces nos duele el pecado, pero no hallamos la salida para ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que podríamos decirle a Dios cuando nosotros estamos en esa situación? Reconocer nuestro pecado. Nosotros podemos poner el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Haga de cuenta, ¿qué está diciéndonos? Pidan perdón, reconcíliense, apártense del pecado, busquen mi presencia, mediten en sus vidas y dense cuenta que tenemos un Dios de amor. Sabemos que Dios con nosotros y sin nosotros sigue siendo Dios. Pero a Él le plació entregar en sacrificio a su Hijo para perdón nuestro. Así, ¿verdad? Que ¿con qué podemos pagar ese grande amor que Dios ha tenido para nosotros? No hay dinero, no hay cosa que podamos hacer para saldar tal cuenta, pero sí podemos entrar en ese arrepentimiento que Dios demanda.
si se humillare mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que yo les digo, mediten allí cuando están a solas y crean que hay un Dios que les ama y está en la disposición siempre de perdonarles. Amén.